Capítulo 66. Mark se agachó, agarrándose la cabeza y murmuró en voz baja. ¿Por qué la policía aquí tiene tanto rencor contra Spider-Man? ¿Podría ser este el caso de un suegro que detesta a su yerno cuanto más lo ve? Pensando esto, asomó la cabeza nuevamente y gritó. Oye, amigo, ¿puedes terminar esto rápidamente? ¿Necesitas ayuda? Andrew Spider pateó a Lizard Doctor al suelo al escuchar las palabras de Mark. Aunque se sintió un poco reacio, rápidamente gritó. Sí, ven rápido. ¡Ayuda! No es que necesitaran ser salvados, pero estaba realmente frustrado por su situación actual. Aunque los oficiales de afuera no habían disparado sus armas, Spider-Sense le advertía constantemente de la hostilidad que venía de todas direcciones. Esta hostilidad incluso interfirió un poco con la hostilidad de Lizard Doctor desde cerca, lo que le hizo cometer varios errores de juicio. Afortunadamente, gracias a la guía de Mark y a una gran batalla previa en la escuela, había obtenido conocimientos más profundos sobre el combate, lo que impidió que Lizard aprovechara una oportunidad. Al escuchar la petición de ayuda de Andrew Spider, Mark tomó una decisión rápida y saltó desde la azotea. Spider-Man, cesa tus actividades inmediatamente. Se volvió a oír la voz de advertencia del helicóptero. Mientras tanto, en la mente de Mark, un nervio se tensó de repente. Spider-Sense detectó un peligro extremo. Inmediatamente activó su habilidad Quantum Blink en el aire, desapareciendo de su ubicación original y reapareciendo a decenas de metros de distancia. Poco después, una bala de francotirador pasó silbando por donde había estado y impactó en el suelo. ¿Qué carajo? Mark maldijo. Si bien había visto a estos oficiales en el complot original siendo indiscriminados y disparando contra Spider-Man, no esperaba que, en lugar de golpear a Andrew Spider, estos tipos lo atacaran primero. ¿Podría soportar esto? Parpadeo cuántico. Mark activó la habilidad una vez más, reapareciendo dentro del helicóptero. En el helicóptero viajaban 3 personas. Un piloto, un capitán de policía sentado en el asiento del copiloto, George Stacy, el padre de Gwen Stacy, y un oficial de policía en el asiento trasero armado con un rifle de francotirador. Cuando Mark apareció, escuchó a George Stacy interrogar al oficial francotirador. ¿No te dije que no dispararas a menos que fuera absolutamente necesario? ¿No era absolutamente necesario ahora? Dijo el oficial francotirador aturdido. ¿Era realmente necesario? Dijo. Mark respondió. Perdiste tu oportunidad hace un momento y ahora es mi turno. ¿Cómo llegaste aquí? George Stacy volvió bruscamente la cabeza y lo miró asombrado. En cuanto al oficial de francotirador sentado junto a Mark, rápidamente apuntó con el rifle de francotirador a Mark. Mark extendió la mano y atrapó fácilmente el rifle de francotirador que tenía en la mano. No me apuntes con ese juguete, es bastante insatisfactorio, dijo. Marcos comentó. Luego, le dio una patada al oficial francotirador que le había disparado, haciéndolo caer. ¡Ah! El francotirador dejó escapar un grito de terror. 0,5, un segundo, Mark calculó el tiempo en silencio, extendió la mano fuera de la cabina y disparó un hilo de telaraña. Tú lo mataste. George Stacy sacó su pistola y apuntó a Mark. Mark señaló el hilo de red que tenía en la mano y luego, casualmente, lo pegó a la cabina. No, su vida está en sus manos, Capitán Stacy. Mientras hablaba, Mark dio un ligero salto y saltó del helicóptero, descendiendo desde decenas de metros sobre el suelo. George Stacy se asomó a la ventana, tratando de ver abajo. Después de un rato, finalmente vio al oficial francotirador suspendido debajo del helicóptero por la larga red. Capitán. El piloto pidió cautelosamente instrucciones. George Stacy se frotó las sienes y dijo. Vuela al edificio de allí y deja caer a Tari primero. Sí, dijo. El piloto exhaló un suspiro de alivio y rápidamente siguió las instrucciones. El rostro de George Stacy se volvió sombrío mientras se hundía en sus pensamientos. Comprendió que las acciones de este Spider-Man en ese momento eran una advertencia para él. La implicación era que tenía la capacidad de matarlos en cualquier momento. El hecho de que no quitara una vida indicaba que, por el momento, no quería ser su enemigo. Sin embargo, por su acción de arrojar a Tari, también dejó clara su postura. Si realmente fueran enemigos, él contraatacaría. Después de un momento de vacilación, George Stacy tomó la radio y dijo, apunten sus armas al Dr. Lizard e ignoren las acciones de Spider-Man por ahora. Los oficiales de abajo ajustaron los cañones de sus armas al escuchar el mensaje, y un suspiro colectivo de alivio los recorrió.
Aunque no sabían lo que había sucedido, en comparación con Lizard Doctor, que parecía monstruoso, Spider-Man parecía más identificable. La mayoría de las personas son criaturas visuales. Si se les da a elegir entre lo feo y lo bello, naturalmente se inclinan hacia el lado bello. Como los oficiales ya no los escudriñaban, el sentido arácnido de Andrew Spider dejó de comportarse erráticamente. Con su habilidad pasiva restaurada, sus capacidades de combate mejoraron instantáneamente. En ese momento, Mark también saltó del cielo. Con una patada en el aire que recuerda a un verdadero artista marcial, se lanzó al suelo. El impulso descendente, combinado con su propia fuerza, hizo que este movimiento fuera increíblemente poderoso. Lizard Doctor apenas logró evadir algunos de los ataques, pero no pudo escapar del destino de que su mano izquierda y una parte de su cuerpo fueran aplastadas por la patada de Mark. Su cuerpo fue enviado rodando por el suelo debido a la inmensa fuerza. Andrew Spider aprovechó la oportunidad y esparció telarañas repetidamente. Una gran cantidad de red formó instantáneamente un capullo, uniendo firmemente a Lizard Doctor al suelo. ¡Ar! Lizard Doctor rugió de ira, luchando por liberarse. Mark se acercó y le pisoteó la nuca. El golpe en su cerebelo afectó inmediatamente su control sobre sus músculos. El cuerpo que había estado vibrando incesantemente hace unos momentos se detuvo repentinamente. Solo un par de ojos seguían girando sin cesar, como si buscaran qué temerario había sido tan despiadado. Mark retiró el pie y aplaudió diciendo: «Hecho». Andrew Spider miró estupefacto la acción despiadada y eficiente de Mark. Fue solo ahora que se dio cuenta de que cuando Mark lo había entrenado anoche, ya se había reprimido significativamente. ¿Qué pasa con él? Andrew Spider señaló a Lizard Doctor. Mark se encogió de hombros: «Lo acabas de ver. Mató a bastantes personas. Ahora le toca enfrentar consecuencias legales. Que ellos se encarguen del resto». «Está bien», Andrew Spider asintió, «ese movimiento que acabas de usar fue realmente impresionante. ¿Puedes enseñarme?» Solo una simple aplicación de energía potencial gravitacional combinada con la fuerza de la cintura y las piernas. «Nada mágico», dijo. Mark explicó. «Por cierto, ¿notaste dónde arrojó su mochila? Las pociones que contiene deben ser destruidas por nosotros. Son demasiado peligrosos. Debería estar cerca de donde comenzó la pelea». «Tengo una idea general de su ubicación», dijo. Dijo Andrew Spider, y luego saltó primero. Mark lo siguió de cerca. El grupo de oficiales intercambió miradas. Sin embargo, como habían recibido órdenes previas de George Stackey, no intervinieron. En cambio, se acercaron a la ubicación de Lizard Doctor. Capítulo 67. Que, una risa extraña resonó repentinamente desde el cielo. ¿Qué es eso? Un policía levantó la cabeza para localizar el origen del sonido. Vio objetos metálicos redondos que parecían calabazas doradas cayendo del cielo. Debido a la oscuridad, no pudieron reconocer de inmediato cuáles eran esos objetos. No fue hasta que las esferas aterrizaron y estallaron en una enorme explosión de llamas. Bum, bum, bum. El sonido de las explosiones resonó. Varios agentes que estaban relativamente cerca del punto de impacto salieron volando por la onda expansiva, sin que se conozca su suerte. «Ataque enemigo. Ataque enemigo». Un oficial gritó de inmediato. Todos los oficiales buscaron refugio y apuntaron sus armas al cielo. En la oscuridad, una figura se precipitó hacia ellos. Debajo de sus pies había un planeador unipersonal. Llevaba una armadura verde metálico y una máscara aterradora en la cabeza. Una serie continua de risas espeluznantes y nauseabundas escapó de su boca. «¿Qué clase de monstruo es este?», cuestionó un oficial de policía, expresando los pensamientos de la mayoría de los presentes. ¿Podría ser otra creación de Osborne Corporation? ¿No era ese también el lagarto? Un oficial de policía con un indicio profético lo adivinó de improviso, acercándose sorprendentemente a la verdad. De hecho, el individuo que llegó no era otro que Norman Osborn, que acababa de recibir la inyección del suero del Duende Verde. Después de que el Dr. Mendel le administrara el suero, cayó en un breve estado de inconsciencia. Sin embargo, apenas 10 minutos después, se despertó nuevamente. Al despertar, aunque no poseía el mismo físico corpulento e imponente que el demonio en su sueño, todavía podía sentir el poder feroz recorriendo su cuerpo.
Por supuesto, lo más importante es que, con la mejora de su cuerpo, la maldición incrustada en los genes de la familia Osborn desde su nacimiento, la hiperplasia de células retrovirales, había sido completamente erradicada por el poder del suero. De ahora en adelante, su familia nunca más tendría que soportar este tormento. Justo cuando estaba disfrutando de su recién descubierto cuerpo y fuerza, el Dr. Mendel, quien previamente había sido despedido por él, regresó. Informó a Norman que un gran número de oficiales estaban librando una batalla cerca del edificio Osborn con el Dr. Connors, que se había transformado en la criatura lagarto, y Spider-Man. Originalmente, la intención del Dr. Mendel era que Norman Osborn se fuera inmediatamente. Después de todo, todavía no había recibido el pago prometido. Sin embargo, al escuchar las palabras Spider-Man, algo pareció desencadenar un cambio dentro de Norman Osborn. Su expresión de repente cambió drásticamente. Posteriormente, mató sin piedad al Dr. Mendel. Fue a la cámara subterránea secreta debajo del edificio Osborn, recuperando la armadura de combate individual y el vehículo de vuelo unipersonal aún por desplegar. Después de completar su transformación, Norman Osborn se convirtió por completo en el Duende Verde y llegó a este lugar. ¿Dónde está Spider-Man? A pesar de los numerosos barriles que le apuntaban desde abajo, el Duende Verde parecía imperturbable. Gritó la frase que había estado reprimida dentro de él desde que abandonó la cámara subterránea secreta. Spider-Man saldría a jugar. Mientras tanto, Mark y Andrew Spider finalmente encontraron el frasco de suero genético Lizard que Lizard Doctor había descartado a un lado. Justo cuando Andrew Spider dio un suspiro de alivio y estaba a punto de ir directamente a buscar a Gwen Stacy para que usara el suero preparado para neutralizar el vial, sus sentidos de araña se activaron simultáneamente. ¿Sentiste eso, Mark? La expresión de Andrew Spider se oscureció. Mark asintió con rostro solemne. Incluso antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, escucharon explosiones distantes y el rugido ronco del Duende Verde. Andrew Spider encontró esto algo desconcertante. No había pasado mucho tiempo desde que se convirtió en Spider-Man, y consideraba al ya derrotado Lizard Doctor como su mayor adversario. Ahora bien, ¿de dónde había salido este nuevo gran villano? Y desde el principio, ¿lo estaba buscando específicamente? Mark estaba igualmente desconcertado. En este punto de la línea temporal de Amazing Spider-Man, lógicamente hablando, solo debería haber un supervillano importante: el lagarto. Podría ser que, similar a lo que sucedió antes en el mundo de Tobey Spider, haya un efecto mariposa causado por su llegada. Pero su influencia en este mundo es mucho menor. Después de llegar aquí, solo había conocido a Andrew Spider una vez. Para evitar cambios inesperados, ni siquiera había buscado al Dr. Lagarto, que era el principal antagonista en la primera entrega. ¿Podría esto todavía crear un efecto mariposa? Mark se mostró algo escéptico. Inmediatamente dijo: toma el suero genético y ve a buscar a Gwen. Iré a comprobarlo. Está bien, Andrew Spider, naturalmente, no tuvo objeciones. Tenía plena confianza en las habilidades de Mark. Dicho esto, agarró la mochila que originalmente pertenecía al lagarto y saltó a un tejado, dirigiéndose hacia el edificio Osborn. Mark se giró y rápidamente se movió en la dirección de los sonidos. Tengo curiosidad por ver qué jefe tiene tanta prisa por aparecer. Dímelo ahora. ¿Dónde está Spider-Man? Spider-Man. Cuando Mark se acercó al lugar, a decenas de metros de distancia, escuchó las voces. La primera voz me resultó ligeramente familiar pero difícil de discernir. Sin embargo, la segunda voz hizo que su expresión cambiara drásticamente. Era la figura del Dr. Lagarto. Maldita sea. ¿Podría ser que el Dr. Lagarto esté siendo rescatado por este nuevo villano? Luego, saltó a un edificio que había sido perforado, mirando hacia el lugar de la reciente batalla. En el lugar donde Andrew Spider había luchado contra el Dr. Lagarto hace unos momentos, los agentes de policía yacían heridos y muertos. Una figura vestida con una armadura verde estaba sobre un planeador, flotando a 2 o 3 metros del suelo. Sujetó el cuello de George Stacy y preguntó: ¿dónde está Spider-Man? Mientras tanto, abajo, el lagarto, que había escapado por poco de ser capturado, estaba alborotado. Sus dedos con garras eran increíblemente afilados, capaces de cortar acero como si fuera papel. Los cuerpos humanos no tenían ninguna posibilidad contra esta matanza. Incluso los chalecos antibalas se hicieron trizas con facilidad.
Por todas partes se podían ver cadáveres con chalecos antibalas destrozados en varios pedazos. Maldita sea. Mark hervía de ira. George Stacky miró fijamente el rostro tan cerca de él, la voz demoníaca llenando sus oídos. Ahora finalmente se dio cuenta de la diferencia fundamental entre Spider-Man y estos monstruos. Spider-Man es humano. Pero estos seres no merecen ser llamados humanos. Era irónico cómo había tratado a Spider-Man en el pasado. Ya era demasiado tarde. George Stacky apretó el puño y lanzó un puñetazo a la máscara del Duende Verde. Sin embargo, la máscara estaba hecha de una aleación especial, transpirable pero increíblemente resistente. El puñetazo no hizo daño al Duende Verde. En cambio, a George le picó la mano. Sin embargo, si bien no fue muy dañino físicamente, fue extremadamente degradante. Después de que su conciencia fue completamente consumida por los pensamientos en su mente, la cordura del Duende Verde se acercaba a la del Duende Verde del Universo Supremo. Ark. Rugió, sacando una daga y lanzándola hacia George Stacky. Capítulo 68 Silbido, un hilo de red salió disparado desde un costado y se adhirió con precisión a la daga. Con un repentino estallido de fuerza, la red arrancó la daga. ¿Quién está ahí? Hombre araña. Ja ja ja. El Duende Verde primero pareció desconcertado, luego soltó una risa alegre. Dejó caer a George Stacky e impulsó su planeador Green Goblin hacia Mark. Puedo ver que has elegido la muerte. Mark hervía de ira en ese momento. Extendió sus manos, disparando hilos de telarañas a las paredes a ambos lados, creando una onda improvisada. Usando la fuerza elástica de la onda, se impulsó hacia el Duende Verde. Auge. Dos figuras se cruzaron en el aire, produciendo un fuerte rugido. Mark no era como Andrew Spider o Toby Spider. Podrían perdonar a sus enemigos por varias razones, pero Mark no sentía ninguna simpatía por el Duende Verde. La combinación de su golpe anterior y la conversión elástica de la onda lo impulsaron con una fuerza equivalente a más de 30 toneladas. Podría fácilmente quitar del camino a un tanque liviano. Sin mencionar al Duende Verde, cuyo peso blindado no excedía los 150 kilogramos. El Duende Verde fue enviado volando cientos de metros por el golpe de Mark, estrellándose contra varios edificios antes de detenerse. Sin embargo, incluso cuando se detuvo, su cuerpo permaneció inmóvil, como si lo hubieran matado instantáneamente. Ar Spider-Man. Abajo, el Dr. Lizard también notó el regreso de Spider-Man. Mientras rugía de ira, preparándose para atacar a Mark, presenció la escena. Su voz cesó abruptamente. En su lugar, lo envolvió una espesa sensación de miedo. Después de múltiples enfrentamientos con Andrew Spider, se consideraba conocedor de la fuerza de Spider-Man. Consideró que no era demasiado formidable, ni siquiera menos potente que el impacto de un arma de fuego. Entonces creía que Spider-Man era ágil pero físicamente inferior a él. Incluso cuando Mark había destrozado la mitad de su cuerpo con una sola patada antes, lo atribuyó a efectos adicionales. Sin embargo, la destrucción causada por el reciente ataque de Mark hizo añicos sus ideas preconcebidas. Spider-Man, o al menos el Spider-Man anterior a él, poseía una fuerza que excedía con creces su comprensión. Dudando por menos de medio segundo, el Dr. Lizard se dio vuelta y huyó. En este momento, conceptos como venganza por una patada o el plan Lizardman Rising palidecía en comparación con la importancia de la autoconservación. Sin embargo, aunque quería escapar, Mark no lo permitiría. Una mirada rápida reveló al menos 10 personas muertas bajo las garras del Dr. Lizard. ¿Cómo podría permitir que una criatura así escapara? Silbido, otro hilo de red salió disparado. La figura de Mark se disparó como un rayo hacia el Dr. Lizard. Al escuchar el sonido del viento detrás de él, el Dr. Lizard se llenó de terror. Se apresuró a correr hacia un edificio dañado cercano, intentando evadir el ataque de Mark. Sin embargo, Mark no le prestó atención. Las capacidades protectoras de su armadura nanometálica eran más que suficientes para ignorar las estructuras comunes de hormigón armado. Auge. Con un sonido ensordecedor, el ya ruinoso edificio añadió una nueva capa de escombros. La figura de Mark aterrizó frente al Dr. Lizard. Estimado Dr. Lizard, ¿a dónde cree que va? Peter, no, el nuevo Spider-Man, dijo. El Dr. Lizard habló con aire de rendición. No pretendo ser tu enemigo. Me iré inmediatamente y no volveré a aparecer frente a ti. El Dr. Lizard, fiel a su naturaleza reptil, supo cuándo ceder.
Los lagartos podían incluso mudar la cola cuando era necesario para sobrevivir, entonces, ¿qué era un pequeño compromiso? ¿Salir? Los labios de Mark se curvaron en una fría sonrisa. Después de matar a tanta gente, ¿todavía quieres irte? El rostro del Dr. Lizard se ensombreció. Podía sentir la intención asesina que emanaba de Mark. Además, por las varias veces que el nuevo Spider-Man había atacado, estaba claro que no se contendría. Parece que su capacidad de recuperación es bastante notable. Me pregunto hasta dónde se extiende. Mark se burló, apareciendo frente al Dr. Lizard en un instante y dándole un puñetazo. El Dr. Lizard se esforzó por esquivarlo, pero una parte de su cabeza todavía estaba rozada por la fuerza del golpe, arrancando un pequeño trozo de carne. Dejó escapar un grito miserable y tomó represalias tratando de agarrar a Mark. Aprovechando el movimiento de la mano atacante, Mark lanzó un poderoso golpe, golpeando la cabeza del Dr. Lizard hacia un lado y distorsionando su ataque. Después de eso, la propia forma de Mark saltó detrás del Dr. Lizard. Usando ambas manos, disparó 2 hilos de telaraña, uniendo las 4 extremidades del Dr. Lizard. Pero todavía tenía cola. El Dr. Lizard rápidamente agitó su cola, intentando golpear a Mark. Mark se mantuvo firme, agarrando la cola con una mano y presionando al Dr. Lizard con un pie. Con un fuerte tirón, arrancó la cola del Dr. Lizard. Desafortunadamente, el Dr. Lizard descartó deliberadamente esta cola para escapar del peligro, por lo que su nocividad era limitada. Pero no importó. Mark quería ver cuánta capacidad regenerativa tenía esta criatura, cuántas veces podía hacer crecer su cola. También quería desahogar su ira por los policías que habían muerto afuera. Una cola, 2 colas, 3 colas, Mark arrancó 13 colas de una vez, lo que provocó que la velocidad de regeneración del Dr. Lizard disminuyera visiblemente. Una por una, las colas arrancadas fueron arrojadas casualmente dentro de la casa. Inmovilizado por una fuerza inmensa, el Dr. Lizard había dejado por completo de luchar, con una expresión de absoluta desesperación. Si no fuera por el hecho de que la regeneración de partes del cuerpo era pasiva y estaba fuera de su control, habría deseado que su cola no volviera a crecer. ¿Se está divirtiendo, doctor?, preguntó Mark, mirando la cola que se regeneraba lentamente. Piérdete. El Dr. Lizard rugió. Mátame ya. Matarte. Mark volvió la cabeza hacia George Stacky, que había aparecido cerca en algún momento, y le preguntó. Jefe Stacky, si lo mato ahora, ¿se consideraría asesinato o defensa justificable? George Stacky lo miró con una expresión compleja y asintió. Informaré hacia arriba que con la ayuda de Spider-Man, eliminamos con éxito al monstruo responsable de la muerte y de herir a varios agentes de policía. Muy bien, dijo. Mark levantó el pie y pisoteó ferozmente. Quiero ver si tu cabeza puede regenerarse después de ser aplastada. Salpica. La cabeza del Dr. Lizard fue aplastada directamente bajo los pies, la sangre y la materia cerebral salpicaron, creando una visión espantosa. Sin embargo, tanto Mark como George Stacky presentes en la escena encontraron esta escena algo satisfactoria. Mientras tanto, del otro lado. El cuerpo de Green Goblin de repente se sacudió y se sentó. Jugueteó con la armadura de aleación especial de su cuerpo, solo para descubrir que había sido agrietada y dañada por el ataque anterior. Sin embargo, su cuerpo permaneció ileso. El poder incrustado en sus genes reparó rápidamente su cuerpo roto. Quizás fue este poder el que expulsó la locura de su mente y permitió que la racionalidad recuperara el control. Por supuesto, la racionalidad pertenecía al Duende Verde, no a Norman Osborn. Después de un rato, Green Goblin convocó su planeador usando un dispositivo y se subió a él una vez más. Volando por el aire, vio la cabeza del Dr. Lizard siendo aplastada por un pie. Green Goblin se ocultó en la oscuridad, observando en silencio cómo se desarrollaba la escena. También tocó su propio cuerpo. Capítulo 69. Hace un mes, después de recibir la inspiración del sueño del Duende Verde, Norman Osborn comenzó a investigar el suero del Duende Verde. Considerando su propia condición física, hizo preparativos en múltiples frentes. Además de utilizar directamente la fórmula Oz para la producción e investigación de suero, supervisada por el Dr. Mendel, manipuló silenciosamente ciertos aspectos de la experiencia del Dr. Kurt Connors. Investigación. Norman Osborn era un científico y tenía un profundo conocimiento en el campo de la genética biológica. Por supuesto, una de sus motivaciones para investigar esto fue curar la enfermedad hereditaria en su familia.
En segundo lugar, era para ganar dinero. Si el suero genético biológico pudiera afectar a los soldados, podría crear supersoldados con habilidades que superarían a los individuos normales en fuerza, constitución y velocidad. Esta fue una importante fuente de riqueza. Y esta riqueza era algo que debería haber obtenido hace más de una década. Sin embargo, justo en vísperas de la exitosa investigación de la tecnología transgénica entre especies, Richard Parker despegó con la tecnología más crítica. Solo quedaron versiones incompletas. Sin embargo, al obtener la fórmula Oz parecía haber vislumbrado una vez más la esperanza. Entonces, aprovechando la experiencia del Dr. Kurt Connors, sin prestar atención, añadió en secreto una porción del suero del Duende Verde desarrollado usando la fórmula Oz a su fórmula del gen del lagarto. Esto se debía principalmente a que se le estaba acabando el tiempo y quería ver si podía acelerar la investigación de su antídoto utilizando este prototipo casi terminado. Sin embargo, ahora parecía una suerte que no hubiera utilizado la fórmula del gen del lagarto. Esto claramente no era tan potente como el suero del Duende Verde. Con este pensamiento en mente, Green Goblin controló su planeador y voló rápidamente hacia la Torre Osborn. En un estado de cordura recuperada, sabía que después de estos acontecimientos, Osborn Corporation quedaría en una posición muy precaria. Tuvo que mover las cosas que necesitaba antes de que las autoridades lo atraparan. En cuanto a él, antes de irse, Green Goblin se giró para mirar a Spider-Man parado sobre el cadáver del Dr. Lizard, con un indicio de intención asesina destellando en su corazón. Resolveremos esto en otro momento. ¿Eh? En las ruinas de abajo, el sentido arácnido de Mark se contrajo de repente. Levantó la cabeza abruptamente, justo a tiempo para captar el último rastro de la figura desaparecida del Duende Verde. Su corazón dio un vuelco al recordar la versión mejorada de Green Goblin, que se había hecho el muerto después de recibir un disparo en la cabeza desde Ultimate Universe. Podría ser, sin tiempo para un análisis exhaustivo, Mark entró en acción, saltando de los escombros y llegando rápidamente al lugar donde había yacido el cuerpo de Green Goblin. Como era de esperar, maldita sea. ¿Es el Duende Verde una cucaracha? El ataque de ahora había estado lleno de ira, sin ninguna intención de reprimirse. Sin embargo, Green Goblin logró sobrevivir. ¿No era la versión cinematográfica de Green Goblin solo un debilucho mejorado por un suero incompleto combinado con una armadura de tecnología avanzada? Aparte de algunas armas de alta tecnología que causaron problemas menores y ventajas de identidad, que hicieron que el Spider-Man original pareciera un poco desafiado en sus peleas, ¿no fue la representación de la versión cinematográfica débil en todos los aspectos? ¿Qué pasa con los que mueren y vuelven a la vida? Espera un segundo. Muerte y resurrección. La inmortalidad regenerativa de la fórmula Oz. Varios términos pasaron por la mente de Mark y luego rápidamente se conectaron. Él entendió. Así que eso es todo. La llamada inmortalidad de los genes Oz en el cuerpo de Green Goblin quedó demostrada así. ¿No significaba eso que Miles también podría poseer esta habilidad? Oh chico. Mark partió una vez más, siguiendo la dirección en la que había ido Green Goblin, en dirección a la Torre Osborn. Independientemente de si era Norman Osborn o Harry Osborn, hoy era el día en que los conseguiría. Después de todo, había recibido la autorización y las acciones de hoy estaban en la cuenta del jefe Stacky. Dentro de la Torre Osborn, Andrew Spider sostenía una mochila con suero genético de lagarto y encontró a Gwen Stacy en el laboratorio. En ese momento, Gwen Stacy acababa de preparar con éxito el suero antídoto y estaba a punto de embotellarlo. Después de que Andrew Spider explicara la situación, los dos decidieron destruir el suero en el acto, omitiendo el proceso de embotellado por completo. Entonces, colocaron los viales de suero del gen de lagarto en la máquina utilizada para producir el suero y los mezclaron directamente dentro de la máquina. En este punto, el sentido arácnido de Andrew Spider sintió que se acercaba el peligro. Rápidamente corrió hacia la ventana y vio a Green Goblin volando hacia ellos en su planeador. Al no reconocer a Green Goblin, no pronunció una palabra, solo lo observó acercarse con cautela. Pero él no quería problemas, pero los problemas parecían encontrarlo. Quizás esta era la naturaleza de ser un superhéroe en el gran esquema de las cosas. Green Goblin pasó volando por el edificio, inicialmente sin ninguna intención de detenerse. Sin embargo, cuando miró a través del cristal transparente del edificio y vio a Andrew Spider parado junto a la ventana, cierta cuerda en su mente se tensó una vez más. Araña, hombre.
El planeador de Green Goblin trazó un arco en el aire, luego dio marcha atrás y se dirigió directamente al piso donde se encontraba Andrew Spider. «Gwen», exclamó Andrew Spider, corriendo hacia atrás y agarrando a Gwen Stacy, rodando por el suelo. Auge. Chocar. El vidrio de alta resistencia no pudo soportar tal impacto y se rompió instantáneamente cuando el Duende Verde se estrelló contra el edificio. El planeador del Duende Verde continuó volando hacia adelante, girando en el aire como una ráfaga de viento otoñal, dispersando el equipo en el laboratorio. Mientras Green Goblin volaba sobre las cabezas de Andrew Spider y Gwen Stacy, saltó y golpeó con el puño hacia ellos. Andrew Spider sostuvo a Gwen Stacy con una mano y golpeó el suelo con la otra, impulsándolos a ambos hacia el techo. Desde su posición elevada, miraron al Duende Verde arrodillado en el suelo y su planeador incrustado en la pared, ambos mostrando signos de miedo persistente. ¿Quién eres?, preguntó Andrew Spider. Jejeje Spider-Man. Green Goblin levantó la cabeza y miró a Andrew Spider. La luz racional en sus ojos se desvaneció rápidamente, dando paso al resurgimiento de sus genes violentos. Algo no está bien. La voz de Gwen Stacy de repente se volvió frenética. ¿Qué pasa?, preguntó Andrew Spider. Gwen Stacy señaló en una dirección y dijo: la máquina que estaba sintetizando el suero fue dañada por esa cosa hace un momento. Pero todavía hay algo dentro. Ella no terminó su oración. Pero Andrew Spider ya lo había entendido. Lizard había preparado 4 viales de suero genético de lagarto. Aunque tenían prisa, el suero antídoto que Gwen Stacy había preparado antes era más que suficiente. Después de todo, el propósito del antídoto era simplemente neutralizar ciertos componentes del suero genético. Pero ahora, la máquina que sintetizaba el suero antídoto estaba averiada y aún no habían tenido oportunidad de neutralizar todos los viales. De los 4 viales de suero genético del lagarto verde, 2 se habían vuelto azules, lo que indica que se habían vuelto ineficaces. Sin embargo, 2 viales permanecieron verdes. En el suelo, Green Goblin, que había estado observando a los dos, instintivamente siguió su mirada en la dirección en la que miraban. Al ver el brillante suero de lagarto verde colocado en el compartimiento de la máquina, los ojos de Green Goblin se iluminaron. Jejeje, capítulo 70. Golpe, golpe, golpe. Green Goblin dio un paso adelante y se abalanzó hacia la máquina. Andrew Spider comprendió de inmediato lo que se proponía hacer. Aunque no estaba seguro de por qué quería conseguir el suero de lagarto, sabía el peligro que representaba y que no debía caer en sus manos. Andrew Spider bajó la cabeza y le dijo a Gwen Stacy: prepárate, te voy a echar. ¿Eh? Gwen Stacy estuvo momentáneamente confundida. En un instante, Andrew Spider impulsó su forma a otra esquina del mismo piso. Gwen Stacy dejó escapar un grito ahogado, pero cuando aterrizó, sintió que la retenían. Al darse vuelta, vio una telaraña que había aparecido detrás de ella. Por otro lado, después de asegurar momentáneamente la seguridad de Gwen Stacy, Andrew Spider se lanzó hacia la dirección del suero del gen del lagarto. En ese momento, Green Goblin tomó la última granada de calabaza de su cinturón y la arrojó hacia Andrew Spider. El sentido arácnido volvió a advertir. Andrew Spider rápidamente extendió sus manos frente a él, formando una bola con su cuerpo a modo de defensa. Auge. La explosión a corta distancia de la granada de calabaza envió hacia atrás la figura en el aire de Andrew Spider. Afortunadamente, debido al físico robusto de Spider-Man y su defensa oportuna, aparte de que su traje se dañó y su piel sintió una ligera sensación de ardor por la exposición directa, no se infligió ningún daño sustancial. Sin embargo, esta breve interrupción permitió a Green Goblin apoderarse con éxito del suero del gen del lagarto. Sin dudarlo, ejerció fuerza y aplastó ambos viales de suero. Con la alta presión liberada de los viales, el suero se aerosolizó rápidamente y se extendió por toda la habitación. Green Goblin respiró profundamente 2 veces la niebla verde y sintió que su cuerpo se volvía más vibrante nuevamente. Las funciones de su cuerpo, que se habían debilitado debido a las graves heridas, comenzaron a recuperarse rápidamente. Sin embargo, la expresión de Andrew Spider cambió drásticamente. En este momento, no podía darse el lujo de contemplar el origen de esta criatura o incluso derrotarlo. Se dio la vuelta y rápidamente se dirigió hacia Gwen Stacy al otro lado de la habitación. Con su máscara protegiéndolo, la niebla verde no podía afectarlo, pero Gwen no tenía esa defensa. Gwen Stacy también se dio cuenta de esto y se mudó al rincón más alejado.
Este rincón tenía el menor flujo de aire y ralentizaría temporalmente la entrada de niebla. Justo cuando Andrew Spider estaba a punto de llegar al lado de Gwen Stacy, una mano surgió de la niebla detrás de él, agarró su pie y lo golpeó con fuerza hacia un lado. Andrew Spider se levantó rápidamente y miró hacia atrás. Es el Duende Verde. En medio de la niebla, era como si estuvieran en el dominio de un Duende Verde. Norman se quitó la máscara directamente y respiró profundamente la niebla verde. Mientras continuaba inhalando la niebla, la superficie de la piel de su cuerpo comenzó a exhibir cambios similares a los del lagarto. Su cuerpo también comenzó a hincharse gradualmente. Acompañando esta transformación hubo una mejora en su fuerza, velocidad, físico y otros aspectos. Tío Osborn. A través de la niebla, Andrew Spider finalmente reconoció la identidad de la persona. Aunque su apariencia se había vuelto algo grotesca debido a la mutación, aún se podía distinguir su verdadera identidad. Ark. Green Goblin se abalanzó sobre Andrew Spider una vez más. Andrew Spider se vio obligado a atacar, pero al ver esa cara algo familiar, inconscientemente todavía contuvo un poco sus ataques. Hasta que, débiles sonidos de gemidos dolorosos vinieron de un lado. Era la voz de Gwen. Andrew Spider instintivamente giró la cabeza para mirar, solo para presenciar una escena que le hizo hervir la sangre. El cuerpo de Gwen Stacy estaba tendido en el suelo, con las manos agarradas al suelo, retorciéndose involuntariamente de dolor. Las venas de su piel fuera de su ropa se hincharon y pequeñas escamas verdes crecieron rápidamente. La tela que había arrancado apresuradamente de su ropa para cubrirse la nariz y la boca se había caído a un lado. Cuando cayó la cubierta, el ritmo de la mutación se aceleró. No, Gwen. Andrew Spider finalmente estalló en ira. Apretó el puño y le dio un puñetazo al Duende Verde que estaba luchando con él. Obligó a Green Goblin a retroceder varios pasos y luego rápidamente cerró la brecha al lado de Gwen. No, Gwen, no. Andrew Spider sostuvo a Gwen Stacy en sus brazos, sintiéndose completamente impotente. Miró hacia el cristal cercano, le dio una patada feroz, luego otra, rompiéndolo en pedazos. Sujetando fuertemente a Gwen Stacy, saltó por la ventana rota. ¡Aerk! Spider-Man. Green Goblin detuvo su movimiento y siguió a Andrew Spider hasta el borde de la ventana. Sorprendentemente, él también saltó. Mientras Andrew Spider descendía rápidamente con Gwen Stacy en sus brazos, Green Goblin rápidamente lo alcanzó. Porque Green Goblin estaba en caída libre, mientras que Andrew Spider necesitaba garantizar su seguridad disparando continuamente redes para controlar su velocidad de descenso. El hombre araña. Green Goblin arañó la pared a su lado con una mano y luego lo empujó con fuerza con ambos pies. Utilizando la superficie de la pared para mayor propulsión, rápidamente se acercó a Andrew Spider. En este momento, parecía una síntesis de Green Goblin y Lizard. Poseía un físico enorme similar al de Lizard, incluso arrastrando una larga cola detrás de él. Sin embargo, en comparación con Lizard, su cuerpo era aún más verde y brillaba con una cualidad luminosa. Su cabeza no tenía la forma elíptica o redonda de un lagarto. En cambio, tenía una forma cónica y puntiaguda que recordaba a un verdadero duende. Su cuerpo era bastante musculoso, al menos 2 tallas más grande que antes, y su peso estimado parecía haber aumentado en al menos 100 kilogramos. En su espalda había un par de alas, aunque estas alas eran muy pequeñas, claramente incapaces de soportar el vuelo. Incluso podrían ser incapaces de extenderse por completo. Pero si Mark estuviera aquí, definitivamente lo reconocería de un vistazo. Porque el Duende Verde ahora parece una versión más joven del Duende Verde del universo Ultimate. Maldita sea. Andrew Spider rápidamente disparó un hilo de red para rápidamente hacerse a un lado. Sin embargo, Green Goblin era tan persistente como una sombra, firmemente fijado en él. Para empeorar las cosas, Gwen Stacy se despertó en los brazos de Andrew Spider. Y despertó como una persona lagarto. Al sentir el peligro cercano, sus instintos de defensa biológica se activaron. Instintivamente, dejó escapar un rugido y arañó el hombro de Andrew Spider. Andrew Spider dejó escapar un gruñido de dolor pero la abrazó con firmeza, sin soltarla. Lizard Gwen solo entonces se dio cuenta de la situación. Quizás porque Andrew Spider se la había llevado a tiempo, impidiéndole inhalar demasiado, su cordura permaneció intacta. Al ver a Andrew Spider, rápidamente retiró la mano. Lo siento, Peter. Está bien.
Andrew Spider bajó la cabeza y miró a su novia en sus brazos con una expresión bastante complicada. La apariencia de Lizard Wen conservaba en gran medida su forma anterior, excepto que desde la raíz de sus orejas hasta los lados de sus mejillas había escamas densamente llenas de bultos, bastante inquieta. Fin del capítulo.